El viento aullaba como una bestia herida cuando la noche cayó sobre las montañas. La tormenta de nieve no solo cubría el paisaje, lo borraba, lo volvía una página en blanco donde cualquier error podía ser mortal. En medio de ese desierto helado, una silueta avanzaba con dificultad, envuelta en un abrigo gastado y en recuerdos que pesaban más que el hielo sobre sus hombros. Y no llores, pequeña. Ya estoy aquí, susurró el vaquero durante la tormenta de nieve. La niña levantó el rostro empapado en lágrimas, sus mejillas rojas por el frío y el miedo. Tenía los ojos grandes, oscuros, demasiado viejos para su corta edad. Él se arrodilló frente a ella, hundiendo las rodillas en la nieve, y con manos temblorosas le cubrió la cabeza con su propio sombrero. No era un gesto heroico, era instinto, una deuda antigua que el mundo aún no sabía que existía. Creí que no vendrías, murmuró ella, con una voz tan frágil que parecía a punto de quebrarse con el viento. Siempre llego, respondió él, aunque sabía que era mentira. A veces tarde, pero llego. La cargó en brazos y siguió avanzando hacia una cabaña que apenas se distinguía entre la ventisca. Cada paso era una batalla contra el cansancio y contra algo más profundo, el recuerdo de una promesa hecha muchos años atrás, cuando la nieve aún no había manchado su nombre. Dentro de la cabaña, el fuego chisporroteaba como si celebrara su llegada. El vaquero dejó a la niña junto a las llamas y comenzó a quitarse los guantes, revelando manos marcadas por cicatrices antiguas. Ella lo observaba en silencio, como si temiera que, si hablaba, él pudiera desvanecerse como un espejismo. ¿Bel volverá?, preguntó finalmente, refiriéndose a alguien cuyo nombre ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. El vaquero se quedó inmóvil. El fuego proyectó sombras largas en las paredes, deformando su figura hasta convertirla en algo casi irreconocible. Durante un instante, pareció un hombre distinto, más joven, más culpable. No esta noche, dijo al fin. Y quizá, nunca. La niña bajó la mirada, apretando entre sus dedos un colgante de plata. En él brillaba un símbolo grabado, el mismo que el vaquero llevaba oculto bajo la camisa. Cuando él lo notó, sintió como un escalofrío, distinto al del frío, le recorría la espalda. ¿Quién eres en realidad?, preguntó ella, sin levantar la vista. El vaquero abrió la boca para responder, pero en ese preciso momento un golpe seco sacudió la puerta de la cabaña, seguido por otro, y otro más, como si alguien, o algo, intentara abrirse paso desde la oscuridad helada. El vaquero se movió con una rapidez que desmentía su cansancio. Apagó la lámpara de un soplido y tomó el rifle apoyado junto a la pared. La cabaña quedó sumida en una penumbra rojiza, iluminada apenas por el fuego que crepitaba como si presintiera la amenaza. Afuera, los golpes cesaron por un segundo, y ese silencio resultó más inquietante que el ruido. «Quédate aquí», ordenó en voz baja. «Pase lo que pase, no te acerques a la puerta». La niña asintió, pero no soltó el colgante. Sus dedos lo rodeaban con fuerza, como si aquel pequeño objeto fuera lo único capaz de mantenerla anclada a la realidad. El vaquero avanzó hacia la puerta y apoyó el oído en la madera. No escuchó pasos, ni respiración, ni el crujir de la nieve bajo botas humanas. Solo el viento, y algo más, un murmullo lejano, casi imperceptible, que parecía pronunciar su nombre. Tragó saliva. Hacía años que no lo oía, y había jurado no volver a escucharlo jamás. El golpe regresó, esta vez más violento, haciendo temblar los clavos oxidados. Una grieta se abrió en la madera y por ella se coló una ráfaga de aire helado que apagó parte del fuego. La niña ahogó un gemido. «Ya basta», murmuró el vaquero, no sabía bien si hablaba con lo que estaba afuera o con sus propios recuerdos. Abrió la puerta de golpe. La tormenta irrumpió como una avalancha, llenando la cabaña de nieve y oscuridad. Frente a él no había un hombre, sino una figura envuelta en un abrigo largo, el rostro oculto bajo una capucha empapada. Los copos parecían evitar tocarla, como si algo invisible los desviara. «Sabía que vendrías», dijo la figura, con una voz profunda, demasiado serena para una noche así. «Siempre fuiste incapaz de huir cuando se trataba de ella». El vaquero apretó el rifle. «No tienes derecho a estar aquí». «Y el derecho se pierde cuando se hacen pactos», respondió la figura, dando un paso adelante. «Y tú hiciste más de uno». La niña se levantó de golpe. «¿Qué es él?», preguntó, con un hilo de voz. «¿Es el que prometió volver?». La figura giró lentamente la cabeza hacia ella.
Bajo la capucha, dos ojos brillaron con un reflejo que no era del todo humano. Soy quien nunca se fue, dijo. Quien observó desde lejos mientras tú crecías entre mentiras. El vaquero se interpuso entre ambos. No te acerques. Aún das órdenes, rió suavemente. Como si no supieras que el tiempo se acaba. El viento se intensificó y la cabaña crujió como un animal herido. La figura alzó una mano y, por un instante, el vaquero vio el mismo símbolo del colgante grabado en su piel, ardiendo con una luz pálida. Ella no es solo una niña, continuó. Tú lo sabes. La encontraste por una razón. La niña miró el colgante, confundida. ¿De qué habla? Preguntó. Dijiste que era de mi madre. El vaquero cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz había perdido firmeza. Tu madre me lo dio para protegerte. Para que nunca supieras lo que llevas dentro. La figura soltó una carcajada baja. Protegerla, o protegerte a ti mismo. El fuego se avivó de pronto, lanzando chispas que dibujaron sombras danzantes en las paredes. La niña sintió un calor extraño recorrerle el pecho, justo donde colgaba el símbolo. Su respiración se aceleró. Me duele, susurró. Como si algo despertara. La figura dio otro paso, y el vaquero levantó el rifle, pero sus manos temblaban. Si cruzas ese umbral, lo juro, amenazó. ¿Qué harás? Preguntó la figura. ¿Matarme? Ya lo intentaste una vez. El vaquero recordó el disparo, la sangre mezclándose con la nieve, el silencio posterior. Recordó cómo creyó haber terminado con todo aquella noche. Recordó estar equivocado. Vete, dijo. Todavía puedes irte. No sin ella. La niña sintió que sus pies se movían solos, avanzando un paso hacia la puerta. El colgante ardía ahora, y una luz tenue se filtraba entre sus dedos. El vaquero se volvió hacia ella, alarmado. No lo escuches, dijo. No sabes quién es en realidad. ¿Y tú sí? Preguntó ella. ¿Quién eres tú? La pregunta quedó suspendida en el aire. Afuera, la tormenta comenzó a amainar, como si el mundo contuviera la respiración. La figura sonrió bajo la capucha. Díselo, susurró. Antes de que sea demasiado tarde. El vaquero abrió la boca, pero las palabras parecían negarse a salir. En ese instante, la niña levantó la mano y el símbolo del colgante brilló con una intensidad cegadora, proyectando una sombra gigantesca en la nieve, una sombra que no correspondía al cuerpo frágil de una niña, sino a algo antiguo, poderoso, que acababa de abrir los ojos. La luz se expandió como una respiración contenida durante siglos, llenando la cabaña con un resplandor que hacía arder los ojos. El vaquero cayó de rodillas, no por el brillo, sino por el peso de la memoria que regresaba sin permiso. La figura encapuchada retrocedió un paso, por primera vez insegura, como si aquel despertar no estuviera ocurriendo del todo según lo planeado. La niña jadeó, doblándose ligeramente, pero no cayó. Algo la sostenía desde dentro, algo que se desplegaba con una calma aterradora. El símbolo dejó de ser metal y se volvió fuego frío, grabándose en el aire frente a ella con líneas antiguas que parecían moverse, reordenarse, buscar un nombre que aún no debía pronunciarse. «Oh, basta», imploró el vaquero. «Ella no está lista». «Nunca lo están», respondió la figura. «Pero el mundo no espera». El resplandor disminuyó lo suficiente para revelar el rostro de la niña. Sus ojos habían cambiado, no eran otros, pero sí más profundos, como si miraran desde varios lugares a la vez. Observó sus manos con curiosidad, girándolas lentamente, sorprendida por la forma en que el aire reaccionaba a su alrededor. «Siento recuerdos», dijo. «No son míos, pero están aquí». El vaquero se incorporó con esfuerzo y avanzó hacia ella, ignorando a la figura en la puerta. «Escúchame», dijo con urgencia. «Lo que sea que sientas, no tienes que aceptarlo. No ahora». Ella lo miró, y por un segundo volvió a ser solo una niña asustada. «¿Me mentiste todo este tiempo?» El silencio fue respuesta suficiente. La figura aprovechó ese instante. «Te escondió porque tuvo miedo», dijo. «Miedo de ti. Miedo de lo que podrías hacer, de lo que podrías recordar». El vaquero giró con furia. «Cállate». Un estruendo sacudió la cabaña.
No fue un disparo. Fue la madera vibrando, el aire comprimiéndose, el fuego inclinándose como si obedeciera a una voluntad invisible. La niña había levantado la mirada, y con ella, algo más se había alzado. No griten, dijo, sin alzar la voz. Me duele cuando lo hacen. La figura la observó con una mezcla de triunfo y cautela. ¿Que empiezas a comprender? No, respondió ella. Empiezo a sentir. El vaquero dio un paso atrás, reconociendo ese tono. Lo había oído antes, hacía muchos inviernos, en una voz distinta pero nacida del mismo origen. Recordó a la mujer que le entregó el colgante, sus manos manchadas de sangre, la nieve cayendo lenta mientras el mundo se quebraba alrededor. Tu madre, susurró. La niña se volvió hacia él. ¿Mi madre hizo esto? No, dijo él. Lo evitó. La figura soltó un suspiro cargado de impaciencia. Lo retrasó. Nada más. El viento volvió a colarse por la puerta abierta, pero ya no era una amenaza. La tormenta se retiraba, obediente, como un animal llamado de vuelta por su amo. Afuera, la noche parecía más clara, demasiado tranquila. ¿Qué soy? Preguntó la niña. El vaquero abrió la boca, pero la figura habló primero. ¿Qué eres el recuerdo que el mundo enterró? El equilibrio que se rompió. La llave. No le digas eso, dijo el vaquero. No así. Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, el símbolo volvió a contraerse, regresando a la forma de colgante, aunque ahora brillaba con una luz suave y constante. No quiero ser una llave, dijo. Quiero entender. La figura ladeó la cabeza. De entender es el primer paso para abrir la puerta. ¿Qué puerta? El vaquero negó con la cabeza. No ahora. Por favor. La niña respiró hondo. El aire pareció acomodarse a su ritmo. Dio un paso hacia la figura, y luego se detuvo, como si algo invisible la hubiera sujetado. Si doy otro paso, dijo, algo cambiará. La figura sonrió. Y siempre lo hace. Ella miró al vaquero por encima del hombro. ¿Te quedarás si cambio? El vaquero no dudó. Hasta el final. Por primera vez desde que llegó, la figura pareció incómoda. Ese juramento ya lo hiciste una vez, dijo. Y fallaste. El vaquero sostuvo la mirada sin apartarse. Y esta vez no. La niña bajó la mano. La presión en el aire disminuyó, pero no desapareció. Afuera, un crujido recorrió el bosque, como si algo antiguo se hubiera movido entre los árboles, despertado por la luz. No esta noche, dijo ella. Sea lo que sea, puede esperar. La figura frunció el ceño. El mundo no se detendrá por tu miedo. No es miedo, respondió ella. Es elección. El viento sopló con fuerza una última vez y la figura fue empujada hacia atrás, más allá del umbral. La puerta se cerró de golpe, no por manos humanas, sino por una voluntad silenciosa que aún estaba aprendiendo a nombrarse. La cabaña quedó en calma, pero no en paz. El vaquero respiró con dificultad, como si acabara de sobrevivir a algo mucho más grande que una tormenta. La niña se sentó lentamente junto al fuego, agotada. Vendrá de nuevo, dijo él. Ella asintió. Lo sé. Miró el colgante, ahora tibio contra su pecho, y luego levantó la vista hacia la ventana, donde la nieve comenzaba a derretirse de una forma antinatural, dibujando símbolos efímeros sobre el cristal, como mensajes que aún no estaban listos para ser leídos. El vaquero siguió la dirección de su mirada y sintió un nudo en el estómago. Los símbolos que se formaban en el cristal no eran producto del azar ni del deshielo, los reconocía demasiado bien. Habían aparecido la noche en que creyó haberlo perdido todo, cuando la mujer que amaba lo miró con una mezcla de ternura y resignación antes de desaparecer entre la nieve. No deberías ver eso, murmuró. Pero ya los conozco, respondió la niña. No con palabras, con algo más antiguo. Se levantó despacio y apoyó la palma de la mano sobre la ventana. El hielo terminó de ceder bajo su contacto, dejando el vidrio limpio. Afuera, el bosque parecía distinto, los árboles estaban demasiado quietos, como si escucharan. Incluso los animales invisibles entre la maleza guardaban silencio. Y ellos también sienten, dijo ella. Saben que algo se movió. El vaquero sintió un escalofrío.
No era frío, era anticipación. Por eso tu madre huyó, dijo. No para esconderte de los hombres, sino de lo que responde cuando tú despiertas. La niña retiró la mano y lo miró con seriedad. ¿Y tú? ¿De qué huiste? La pregunta lo atravesó como un disparo certero. Se sentó pesadamente en una silla y dejó el rifle apoyado en la pared, como si ya no tuviera sentido empuñarlo. De mí, confesó. De la decisión que tomé aquella noche. Creí que, si te alejaba de todo esto, el mundo se olvidaría. Pero el mundo recuerda, dijo ella. Siempre recuerda lo que intenta enterrar. El fuego volvió a crepitar con fuerza, proyectando sombras que parecían alargarse más de lo normal, como si quisieran alcanzar algo fuera del alcance de la luz. La niña se estremeció y llevó una mano al pecho. No están lejos, susurró. Otros como él. El vaquero se puso de pie de inmediato. ¿Cuántos? Ella cerró los ojos. No los cuento. Lo siento. Son ecos, fragmentos de una misma intención. Entonces tenemos que irnos, dijo él. Antes de que amanezca. Ella negó con la cabeza. Moverme ahora sería como gritar. El vaquero apretó los dientes. Sabía que tenía razón, aunque cada instinto le gritaba que huir era la única opción que conocía. Y entonces tendremos que prepararnos. La niña lo observó mientras él comenzaba a moverse por la cabaña, reforzando cerraduras, avivando el fuego, trazando marcas discretas en el suelo con la punta de un cuchillo. Cada gesto hablaba de experiencia, de alguien que ya había luchado contra fuerzas que no dejaban cicatrices visibles. ¿Eso funcionará? Preguntó ella. No para siempre, respondió. Pero nos dará tiempo. Ella se sentó de nuevo, apoyando la espalda contra la pared. El cansancio empezaba a vencerla, pero su mente seguía despierta, demasiado despierta. Cuando él habló, dijo, sentí rabia. No por lo que decía, sino por lo que intentaba despertar en mí. El vaquero se detuvo. Eso es lo más peligroso. Lo sé. Pero también sentí otra cosa. ¿Qué cosa? La niña dudó. Curiosidad. El vaquero cerró los ojos un instante, como si esa palabra pesara más que cualquier amenaza. Esa curiosidad destruyó ciudades, dijo. Cambió ríos, quebró montañas. No es un juego. Nunca dije que lo fuera. El silencio volvió a instalarse, espeso. Afuera, el cielo comenzó a aclararse ligeramente, no con la luz del amanecer, sino con una palidez extraña, como si algo reflejara una luz que aún no había salido. ¿Me lo contarás todo? Preguntó ella de pronto. Ya no puedes seguir escondiéndolo. El vaquero asintió lentamente. Te contaré lo que sé, y lo que temo. Se sentó frente a ella, el fuego entre ambos. Hubo un tiempo en que el mundo tenía guardianes, comenzó. No dioses, no hombres. Algo intermedio. Tu madre era una de ellos. La niña escuchaba sin parpadear. Pero algo se rompió, continuó. Algunos quisieron usar ese poder para imponer orden. Otros para borrarlo todo y empezar de nuevo. El equilibrio desapareció. ¿Y yo, dijo ella, qué era? El vaquero tragó saliva. Eras la posibilidad de corregirlo. O de terminarlo para siempre. La niña apoyó la cabeza contra la pared, procesando las palabras. Entonces él quiere que elija. Sí. Y por eso yo quise que nunca supieras que había una elección. El fuego chisporroteó con violencia, como si reaccionara a la confesión. Afuera, un aullido lejano atravesó el bosque, no de lobo, sino de algo que imitaba el sonido sin comprenderlo del todo. La niña se incorporó. Ya vienen. El vaquero tomó el rifle, pero ella negó. No así. Se levantó y caminó hacia el centro de la cabaña. El colgante volvió a brillar, esta vez con una luz controlada, firme. Las marcas en el suelo comenzaron a responder, encendiéndose una a una. Solo quiero que se detengan, dijo. Que me escuchen. Eso es exactamente lo que ellos quieren, advirtió él. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había solo miedo ni curiosidad, sino una determinación silenciosa. No pueden obligarme, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no existo. El aire vibró suavemente, como si la cabaña respirara con ella.
Afuera, las sombras comenzaron a moverse entre los árboles, alargándose hacia la luz naciente, acercándose sin prisa, seguras de que, esta vez, el mundo no volvería a dormirse tan fácilmente. Las sombras se detuvieron al borde del claro, como si una frontera invisible les impidiera avanzar un paso más. El bosque entero parecía inclinarse hacia la cabaña, expectante. La niña permanecía en el centro, el colgante suspendido a centímetros de su pecho, girando lentamente, liberando una luz que no hería los ojos, pero sí la conciencia. No era un poder desatado, era una llamada. Escúchenme, dijo, y su voz no fue más alta que un susurro. No vengo a obedecerlos ni a destruirlos. Las sombras temblaron. Algunas adoptaron formas reconocibles, otras no se atrevieron a definirse. Eran fragmentos de voluntades antiguas, ecos de decisiones mal cerradas. El mundo no necesita más dueños, continuó. Necesita límites. El vaquero dio un paso atrás, comprendiendo. Aquello no era una confrontación. Era un juicio. El aire se abrió como una herida luminosa y, desde esa grieta, emergió la figura encapuchada, ya sin sonrisa, ya sin certeza. La luz tocó su rostro y lo reveló por completo. No era un monstruo, sino un resto, un guardián incompleto, sostenido por la terquedad de no desaparecer. No puedes hacerlo sola, dijo. Te romperás como los demás. No estoy sola, respondió ella. El vaquero sintió que algo lo atravesaba, no como una orden, sino como un reconocimiento. Dio un paso al frente y dejó caer el rifle al suelo. Las cicatrices de sus manos comenzaron a arder, y comprendió que no eran marcas de violencia, sino de vínculo. Yo me quedo, dijo. Para cargar lo que haga falta. La niña cerró los ojos y, por primera vez, sonrió sin miedo. La luz se expandió, envolviendo la cabaña, el bosque, las sombras. No borró nada, lo ordenó. Las formas se estabilizaron, las presencias se aquietaron. Algunas se disolvieron con alivio, otras retrocedieron, aceptando una promesa que no entendían del todo. La figura encapuchada cayó de rodillas. ¿Qué has hecho? Susurró. He elegido, respondió ella. Y elegiré cada día. La grieta en el aire se cerró como una cicatriz bien cosida. El bosque exhaló. El amanecer, esta vez verdadero, se filtró entre los árboles, dorando la nieve que se derretía con naturalidad, sin símbolos, sin advertencias. La niña caminó hacia la puerta abierta y salió. El mundo la recibió sin temblores. Se arrodilló y tocó la tierra húmeda. El colgante se apagó, quedando como un simple objeto, hermoso y silencioso. No se ha ido, dijo el vaquero, acercándose. Solo duerme. No, corrigió ella. Escucha. Se levantó y lo miró. Ya no parecía más alta ni distinta, pero algo en su postura había cambiado, la certeza de quien conoce su lugar sin necesitar imponerse. ¿Qué pasará ahora? Preguntó él. Va ahora, dijo ella, el mundo sigue. Y yo con él. Caminaron juntos fuera del claro. A cada paso, el bosque recuperaba sonidos, el crujir de ramas, el batir de alas, la vida retomando su ritmo. Detrás de ellos, la cabaña quedó en silencio, no como un refugio abandonado, sino como un punto de partida cumplido. Al llegar a la ladera, la niña se detuvo y miró el horizonte. El sol ascendía lento, paciente. Gracias, dijo. Por no huir esta vez. El vaquero respiró hondo, como si por fin pudiera soltar un peso que llevaba años apretándole el pecho. Gracias a ti, respondió. Por no convertirme en una excusa. Ella asintió y echó a andar. Sus pasos no dejaban huella duradera en la nieve, solo la necesaria para avanzar. A lo lejos, algo observó y se apartó, otras cosas despertaron y volvieron a dormirse. El mundo había entendido el mensaje. Cuando el vaquero se volvió para mirar atrás, no había símbolos en el cielo ni sombras en los árboles. Solo un camino abierto, imperfecto, humano. Y mientras descendían hacia el valle, la niña habló de cosas simples, del sonido del agua, del calor del fuego, de la idea de aprender a nombrar cada estrella. No habló de finales ni de destinos absolutos. Porque algunos poderes no nacen para dominar ni para destruir, sino para recordar al mundo que incluso lo eterno necesita elegir, una y otra vez, quedarse en equilibrio.